Gloria a Dios y gracias por sintonizar a este programa de Fortalecidos en Fe. Me llamo Michelle Steele. Es un placer tener esta oportunidad conectar con usted sobre la palabra de Dios. Hoy en día vamos a hablar sobre nuestra fe, la fe que prevalece y específicamente cómo conectar con al poder divino. Cómo conectar al poder divino. Porque el poder de Dios está disponible para nosotros, para nuestra victoria, para vencer en las situaciones de nuestras vidas. Pero tenemos que aplicar o activar nuestra fe para tener una manifestación de este poder divino. Entonces, este es nuestro enfoque hoy en día. En la semana pasada, hablamos sobre la fe que prevalece y esta es parte 2 en esta enseñanza, la fe que prevalece, porque esta es la actividad de fe, la victoria. La actividad de fe es para manifestar la victoria de Dios en nuestras vidas. Para desarrollar esta fe que prevalece, tenemos que poner nuestro enfoque del problema a la promesa. En el problema hay poder destructivo, pero en la palabra de Dios hay poder creativo. Con nuestra atención en la palabra de Dios, nuestra fe puede conectar al poder divino y sobrenatural. Y esto es lo que queremos, ¿sí? Queremos tener nuestra vida llena del poder de Dios para cada situación, para cada circunstancia en nuestras vidas. La fe es la manera de vivir para el creyente. La fe es la manera de vivir para el creyente. En muchas partes de la Biblia dice esta declaración: el justo por su fe vivirá. Usted puede ver en su pantalla que tenemos referencias a Habacuc, Romanos, Gálatas, Hebreos, porque esta es una cosa muy importante para nuestras vidas. El justo por su fe vivirá. Es nuestro estilo de la vida, es la manera de vivir para el creyente. La fe es nuestra parte. Dios ha hecho su parte. La gracia de Dios está disponible en Cristo Jesús. La plenitud de la gracia de Dios está disponible en Cristo. Y es por fe que accedemos esta gracia y la provisión de la gracia. La provisión de la gracia es la prosperidad, la paz de Dios para nuestra familia, la salud para nuestros cuerpos, la bendición sobre nuestros matrimonios. Cada provisión espiritual tenemos que usar fe para traer en manifestación las provisiones espirituales. Entonces, el justo o los justos por su fe vivirán. Es nuestra victoria, la fe. La fe es nuestra victoria. Si usted quiere tener victoria, usted tiene que usar su fe. Dice en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, usted y yo los creyentes, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Esta es la victoria, nuestra fe. Y no te dice, ha vencido en el pasado. Ha vencido, no va a vencer en el futuro, no. La victoria
ya está disponible porque Cristo ha hecho nuestra victoria. Él ha creado, Él ha puesto en nuestro pacto esta victoria. Él obtuvo nuestra victoria en su sacrificio en la cruz y nos ha dado la victoria en el nacimiento de nuevo. Dice, la fe es la manera de victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ya tenemos la victoria. Está disponible en Cristo. Nosotros necesitamos traer en manifestación por medio del poner la palabra en el corazón y en la boca y aplicar la palabra y la fe que la palabra produce en nuestras vidas. Todos los creyentes, todos tienen la medida de fe. Pero muchos creyentes no saben lo que tenemos, lo que nosotros tenemos. Muchos creyentes dicen, oh, no tengo fe en esto, no tengo fe. No. Pero la Biblia dice, tenemos la medida de fe. Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida, no una medida diferente que su vecino, no dice la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada creyente tiene la medida de fe. En mi cuerpo, aquí en mi brazo, yo tengo un bíceps. Y usted también. Usted tiene un bíceps. Cada persona, un bebé tiene un bíceps, un adulto, un joven tiene un bíceps. Y con práctica, con el uso de este músculo, este bíceps puede desarrollar y producir más que otro. Pero cada humano tiene este músculo. En la misma manera, cada creyente tiene la medida de fe. Necesitamos aplicar la fe, necesitamos alimentar la fe, necesitamos desarrollar nuestra fe. Pero está disponible en el nacimiento de nuevo la medida de fe. Y dice la palabra en 2 Tesalonicenses 1:3 que nuestra fe puede crecer. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces su fe puede crecer. Dice, su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hay una conexión. Nuestra fe puede crecer en línea con el aumento o el desarrollo de nuestro amor. Dice, su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Su fe puede crecer. El nivel de fe que usted tiene en este momento puede aumentar, puede incrementar con el uso, con la práctica, con la aplicación, con el alimento de la palabra de Dios. El recibir de la palabra va a producir más fe en su corazón, pero cada creyente tiene la medida de fe y su fe puede crecer. La fuerza de fe no funciona en la mente.
Y esta es una cosa importante entender porque muchos creyentes están tratando de crecer o creer con su mente. Oh, necesito tener fe aquí en su mente, pero la fuerza de fe es del corazón, es una acción del corazón, el espíritu del hombre. Es el corazón del hombre. El corazón, el espíritu nacido de nuevo puede aplicar fe, puede producir fe, el recibir de la palabra en el corazón. Por ejemplo, 1 Pedro 1:23. Gloria al Señor. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el principio de su camino con Cristo, el recibir de la palabra es lo que da la vida a su corazón. Antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente, muertos, caminando en la oscuridad, pero hoy en día en Cristo estamos en la luz de Dios, con la vida de Dios adentro de nuestro ser espiritual, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, la palabra de Dios, la palabra que vive y la palabra que permanece para siempre. Ser nacido de la palabra de Dios es un nacimiento del corazón. Esta es la razón que la fe funciona en el corazón. Su mente no puede producir fe. La mente necesita ser renovada, pero la mente no tiene la capacidad recibir o producir o aplicar la fe. Tenemos que tener la renovación de la mente para estar de acuerdo con la verdad que está en el corazón, la luz que está en el corazón. El nacimiento de nuevo es un nacimiento espiritual. Su espíritu ha recibido la vida eterna y en este momento el Espíritu Santo mora adentro de su ser, su espíritu, no en la mente, en su corazón espiritual. Juan 3, verso 6 dice, lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Usted es un espíritu nacido de nuevo y usted tiene un cuerpo, usted está en un cuerpo, usted tiene un alma. Su alma consiste de sus emociones, su voluntad, su mente, pero usted real, la persona real en su ser es su espíritu nacido de nuevo. Dios define el espíritu humano como el interno. Yo quiero leer de 1 Pedro 3:4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. El interno, hablando de su ser real, el yo real. Otra traducción de este mismo verso dice, sino que sea la persona interior, sino que sea la persona interior del corazón. La persona interior. Y esta es la persona que tiene la capacidad, la parte de usted que tiene la capacidad de recibir de Dios y aplicar la fe y obtener la victoria.
acceder las provisiones espirituales, la persona interior, el interno, el del corazón. Ok, aquí en 1 Pedro 3:4, pero en otra traducción dice sino que el yo interno. El yo interno. Y finalmente dice en Reina Valera Antigua, sino el hombre del corazón que está encubierto. El hombre del corazón. Y tenemos que practicar viviendo de esta parte de nuestro ser espiritual. Porque por años antes de Cristo nosotros no teníamos acceso a esta parte espiritual. Teníamos que vivir en línea con la apariencia de la situación, la vista. Pero hoy en día nosotros tenemos la vida en nuestro ser y es posible vivir una vida diferente, una vida espiritual. Por ejemplo, en su matrimonio, usted como un creyente, usted no tiene que vivir en esta relación simplemente o solamente de sus emociones. Usted tiene cosas espirituales para aplicar en el matrimonio, en esta relación que va a producir cosas diferentes. Emociones son limitadas. Aún la emoción del amor humano, tiene límites, pero el amor de Dios que está disponible, derramado en el corazón del creyente, este amor tiene más potencial, tiene más capacidad. Con el amor de Dios en mi matrimonio, yo tengo resultados diferentes. Y esta es la manera de tener victoria en mi matrimonio, usando el amor de Dios, usando la paciencia que viene de mi corazón, no de mi mente, no de mis emociones, no la paciencia de mi alma, pero la paciencia que viene porque es un fruto del Espíritu, de mi corazón. Yo puedo vivir de las provisiones y las fuerzas espirituales en mi corazón. Y fe es una cosa del corazón y no la mente. Y fe es la victoria. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior tengo acceso a las cosas eternas, las cosas espirituales, las provisiones del reino de mi hombre interior. Y es posible vivir cada día de esta parte de su ser, pero tenemos que practicar. Con el Espíritu contactamos el campo espiritual. Con el alma contactamos el campo emocional y el campo intelectual. Con el cuerpo contactamos el campo físico. Para acceder las cosas que van a producir victoria, necesitamos contactar el campo espiritual con su espíritu. El creyente es una criatura nueva. El hombre interior o su espíritu es nacido de nuevo con la vida de Dios. La fe está aquí en su espíritu. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Si usted necesita acceder fuerza para continuar en una situación,
la manera de acceder a esta fuerza es vivir de su espíritu, porque su espíritu se renueva en fuerza, en habilidad, en sabiduría, en luz, en conocimiento, en cosas espirituales de día en día. Se renueva. Entonces, el camino de fe es un camino de su espíritu, viviendo de su espíritu nacido de nuevo, que tiene la vida de Dios, que tiene el Espíritu Santo en manifestación, en una posición a ayudar cada momento de cada día. Con la vida de Dios en nuestros espíritus, no tenemos que someter a los sentidos o la mente. Es posible renovar la mente y restaurar el alma para cooperar con la fe que está en mi corazón. Tengo que aplicar la palabra y meditar en la palabra, y leer y poner la palabra en mis ojos, en mis oídos, para renovar la mente y restaurar mi alma, pero es posible tener una vida en línea con la palabra de Dios. Después de esta renovación y esta restauración, nosotros podemos creer sin obstáculos, sin una cosa para interrumpir nuestra fe. Esta es la voluntad de Dios para su vida, que usted puede desarrollar su fe al punto que no hay obstáculos a su fe. Cada vez que usted necesita resistir una enfermedad o resistir una falta en su vida, no, usted tiene acceso a la fe para cambiar la situación, para aplicar la palabra a la situación y tener la victoria en esta circunstancia. Cristo explicó en Marcos 11:23, Él dice, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cuando vemos esta escritura, necesitamos identificar, hay cosas que necesitamos practicar para obtener para funcionar en este nivel de fe. Cristo dice, es posible tener su fe en manifestación al punto que usted puede decir una cosa sin duda en su corazón. Necesitamos practicar para la renovación de la mente, esta habilidad, tomar cautivo cada pensamiento, porque la duda viene y para tener la habilidad de decir al monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en mi corazón, yo necesito tomar autoridad sobre los pensamientos que vienen sobre mi mente, para fijar mi mente en lo que dice Dios, para resistir la tentación, dudar y poner mis ojos en la situación. Ten misericordia, Pedro. Él estaba caminando. Él estaba caminando en el agua. Pero en un momento, él cambió su atención, él cambió su enfoque a la palabra de Dios, a la situación. Pero nosotros tenemos la tentación a hacer la misma cosa, mover nuestra atención de lo que dice la palabra de Dios a lo que dice el problema. Entonces, para
funcionar en Marcos 11:23 tipo de fe, tenemos que desarrollar a nosotros mismos en la aplicación de fe para decir una cosa y continuar manteniendo nuestra profesión de fe. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que desarrollar nuestra fe al punto que podemos tener la misma cosa en el corazón, en nuestra boca, diciendo lo que dice la fe en el corazón. Muchas personas están diciendo a su montaña, montaña, usted es muy largo, usted es muy grande. Monte, usted es muy grande. Problema, usted es muy difícil. Pero no es la aplicación de fe. Esta persona va a tener lo que esta persona está diciendo. Su montaña va a continuar ser grande. Para cambiar la situación tenemos que creer con el corazón y lo que está en el corazón. Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La boca está conectada, va a decir lo que está en el corazón. Cuando una persona está diciendo lo que dice su problema, es porque ellos han enfocado en su problema al punto que el reporte de su problema es muy grande en su corazón. Pero usted y yo no vamos a hacer esto. Nosotros vamos a enfocar en la palabra, la verdad de nuestra situación, y vamos a meditar en la palabra de Dios al punto que la palabra es muy, muy grande en nuestros corazones, y vamos a declarar en línea con lo que nuestra fe dice, y vamos a tener la manifestación de la victoria en nuestras vidas. Gracias por sintonizar. Nosotros tenemos muchos recursos en constructoresdefe.com. También tenemos un canal con nuestra enseñanza 24 horas de día, constructoresdefe.tv. Usted puede acceder a este canal también por medio del descargar un app de constructoresdefe.tv en el store de sus apps. Entonces, links a nuestros podcasts y también archivos de las enseñanzas, libros de Pastor Felipe y yo están disponibles en constructoresdefe.com. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar con más sobre la fe que prevalece en la semana que viene. Gracias por sintonizar.